buenas, ¿qué tal? Estamos en esta oportunidad con Luis Prieto, uno de los directores de White Lines, la nueva serie de Netflix, que se estrena este viernes 15 de mayo en la plataforma. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, dadas las circunstancias. Gracias por preguntar. Me gustaría saber cómo te iniciaste, cómo así te nació el gusanillo para dirigir. Bueno, yo desde muy jovencito tenía interés en el mundo del cine. Era miembro de un cineclub en la ciudad donde vivía, entonces eso hacía que todos los fines de semana, todas las semanas, no los fines de semana, pues viese 2, 3 películas de arte y ensayo, entre comillas, o películas de grandes directores que normalmente no se veían ni en televisión o no se veían en los cines más comerciales. Y eso, pues bueno, despertó la curiosidad en el mundo del cine. Luego, posteriormente, estudié cine en Los Ángeles, en la escuela CalArts, y después de esa experiencia de estudiar cine en Estados Unidos, que bueno, obviamente fue muy interesante, regresé a España. O sea, en realidad hice muchas cosas entre medias, pero regresé a España, realicé un cortometraje que se llama Bamboleo, que estuvo nominado para los premios Goya, ganó bastantes, como 50 premios internacionales, entre ellos el mejor cortometraje al Tribeca Film Festival, que es el festival de Robert De Niro en Nueva York, una mención de honor en el Festival de Venecia. Y gracias a ese cortometraje empezó mi carrera como director de largometrajes. Rodé mi primera película en Argentina. Después de esta película, que era una película española pero rodada en Argentina, protagonizada por Fernando Ramallo y Antonio Hortelano, terminé en Italia, donde me propusieron una película, una comedia romántica. Rodé la película en Italia, se llamaba Voglio di te. En España posteriormente hicieron el remake que se llamaba I Want You o Te Quiero, exactamente, creo que con Mario Casas. Entonces, esta película en Italia tuvo muchísimo éxito, tuvo un exitazo de taquilla, durante muchos años fue la película más taquillera. Entonces esto obviamente a mí me hizo pues quedarme en Italia. De repente arrancó una carrera profesional en el mundo del cine en Italia. Y me quedé allí durante 10 años, más o menos, ¿no? Haciendo otros proyectos, otras películas. Luego tuve la ocasión de rodar una película en inglés en Londres. Me fui a Inglaterra, rodé esta película que se llamaba Pusher. El productor ejecutivo era Nicholas Winding Refn, que es el director de Drive, de la película Drive. Y bueno, gracias a esta película yo obtuve representación en Estados Unidos y me dio la posibilidad de regresar otra vez a Los Ángeles, por así decirlo, esta vez como un director con agentes en la industria del cine, que es un poco como funciona la industria en Estados Unidos. Tienes un agente que es quien te propone proyectos, etc. Y bueno, así empezó un poco mi carrera cinematográfica en Los Ángeles. Hice varios proyectos de televisión, quizás el más importante fue rodar una película con Halle Berry. Es una película que se titula Kidnap, en España creo que se presentó como Secuestrado. Y bueno, he hecho bastantes series de televisión y la última, que es la más interesante de todas las que he hecho, es la serie de Alex Pina en White Lines. Realmente tú has hecho series y has hecho películas. Con las producciones, actualmente pues hay producciones de series que son súper, a nivel económico, me refiero de presupuesto, ¿no? Que a veces son mayor a una película. Y otros es el caso opuesto, obviamente. ¿Qué diferencias ves entre estas dos? ¿Cómo ves que ha influido un poco la serie que está ganando terreno a la industria cinematográfica o tu opinión? Sí, yo creo que todo viene un poco por obviamente las películas son inversiones, cuestan dinero, entonces creo que lo que la gente, los productores, los inversores siempre terminan buscando es recuperar el dinero. Entonces, en ese sentido, cuando uno hace una película pequeñita, tiene mucha libertad creativa porque, entre comillas, hay poco dinero que recuperar, porque la película ha costado poco. Eso fue el caso, por ejemplo, de mi película Pusher. La película fue muy, muy barata, fue muy pequeña. Todo esto hay que ponerlo siempre entre comillas, porque lo que era pequeño hace 5 años, ahora es una superproducción, vista como va el cine. Entonces, por ejemplo, en aquel caso yo tuve mucha libertad creativa. Ha habido series de televisión que he rodado, sin lugar a dudas, White Lines, la primera de ellas, donde el presupuesto es mucho más grande de un capítulo de 50 minutos, es varias veces el presupuesto de una película de 1 hora y media. ¿Eso cómo afecta a la historia? Pues bueno, puede afectar a la historia de una manera positiva y de una manera negativa. Yo creo que es positivo cuando el dinero te permite hacer cosas que de otra manera no podrías contar, pero son
cosas que te sirven para contar la historia mejor. Es decir, te sirven para contar la historia. Entonces te permite hacer cosas que son muy interesantes, que obviamente son fascinantes, que pues de tener escenas con muchos actores o con movimientos de cámara que te los puedes permitir porque tienes un tipo de maquinaria que de otra manera no podrías permitírtelo, o porque tienes una escena de acción que suelen costar mucho dinero para hacerlas bien. Digo, escena de acción, por ejemplo, de coches, que si no tienes ese dinero, pues no lo puedes hacer. También está dicho que a veces si tienes el dinero y no sabes cómo usarlo, pues no sirve para nada, porque lo estás tirando, ¿no? Y también es cierto que muchas veces, y por ejemplo esto fue el caso de mi película, en mi caso personal, tanto de mi cortometraje como de mi película que rodé en Inglaterra, Susher, donde la carencia de dinero fue lo que empujó la creatividad. Entonces haces una película muy interesante precisamente porque no tenías el dinero para hacer lo que hacía todo el mundo. Entonces tuviste que ser muy creativo y utilizar herramientas o lenguajes que eran muy efectivos, muy interesantes desde el punto de vista creativo como visual, que te servían para acostar la historia y que eran además muy baratos. Cuéntanos, ¿cómo así te llegó el proyecto? ¿Cómo así Alex se puso en contacto contigo? ¿Cómo fue un poco todo? Bueno, es muy interesante. Yo estaba en Estados Unidos, estaba en la costa este, en Los Ángeles, y a mí me llegó el proyecto a través de mis agentes. Lo que yo sabía en aquel momento es que Alex Pina iba a rodar una serie en España y estaban buscando directores que pudiesen hablar tanto castellano como inglés. Yo no conocía a Alex Pina, obviamente conocía su trabajo, La Casa de Papel. Había trabajado con Úrsula Corberó el año anterior en España, había rodado la serie Snatch, una serie para Sony, donde Úrsula era una de las protagonistas. Y obviamente conocía el trabajo de Úrsula que había hecho en La Casa de Papel y el trabajo de Alex. Entonces, bueno, tuvimos una conferencia de este tipo a través de Zoom, no era Zoom, era otra cosa. Y bueno, me comentaron lo que iban a hacer, yo les comenté cómo veía los guiones, yo leí los 2 primeros capítulos, me parecieron muy interesantes y le dije, chicos, me encantaría trabajar con vosotros, Alex, el proyecto me parece muy interesante. Y bueno, de ahí surgió toda la relación, fue una cosa, pues bueno, maravillosa, una experiencia fantástica. ¿Y qué nos puedes contar desde tu perspectiva que vamos a ver en Wildland? Bueno, creo que el público se va a sorprender, porque la historia, que en principio parece una historia como bastante sencilla, realmente es muy complicada en el sentido de que afecta hay muchos personajes. Parece una historia muy sencilla de una joven, de una mujer que viene a Ibiza a investigar la muerte de su hermano, que era un gran DJ que hace 20 años vino a Ibiza, tenía mucho éxito como DJ de moda y de repente desapareció un día, ¿no? Entonces, 20 años después aparece el cadáver de su hermano. Entonces ella descubre que debido a las leyes, bueno, tampoco quiero contar mucho para no explicar el argumento, igual pon luego disclaimers, pero básicamente ella viene a Ibiza a investigar qué fue lo que pasó. Y la serie habla un poco del mundo que se encuentra en Ibiza. Es una serie que habla de todo, del amor, de la soledad, del mundo de Ibiza, de la locura, de las relaciones entre los amigos. Tiene un elemento obviamente de thriller, que fue lo que pasó con su hermano. Hay un elemento también hedonista, que es el mundo de Ibiza. Hay varias familias, tanto españolas, que son las que controlan el mundo de Ibiza, por así decirlo. Hay estas guerras entre familias, entre personas. Es una serie con gran complejidad a nivel de historias. Debo decir que al mismo tiempo esa complejidad también existe a nivel visual. Yo, hablando específicamente de los capítulos que he rodado, diré solo 2 cosas, que si ves se encadena en un capítulo, se encadena muy bien con el otro. Entonces tú ves el capítulo 3, que es un capítulo con mucha acción, con mucha adrenalina, inmediatamente te enganchas con el 4 y con el 5 y cada uno de ellos es muy diferente. Uno de ellos es muy dramático, el otro es muy emocional, siempre siendo la misma serie de Alex Pina, digamos que tienen son capítulos que tienen mucha fuerza, es como una serie casi llevada al límite. De hecho, si ves el tráiler te das cuenta que hay de todo y como, bueno, es muy intenso, ¿no? Para ir terminando, ¿por qué crees que el espectador debería ver Wildland? Bueno, yo creo que si quiere sorprenderse, si quiere ver algo que no ha visto en mucho tiempo, y no voy a decirle el por qué, porque no quiero dar ninguna clave, pero yo creo que sobre todo
si es un fan de Ale Espina, si le ha gustado los trabajos que ha realizado Ale Espina hasta ahora, no solo La Casa de Papel, también El Embarcadero, todos sus trabajos anteriores, yo creo que White Lines le va a sorprender, porque siendo el mismo Ale Espina de siempre, es decir, es el mismo creador, al mismo tiempo es muy diferente de todo lo que ha hecho hasta ahora. No sé si es porque es una serie que se ha rodado en inglés y en castellano, pero desde el punto de vista narrativo, tanto visual, es una serie que sorprende, no solo como un producto creado por Ale Espina también, pero también como un producto independientemente de quién haya sido el creador. Cuando ves White Lines en la parrilla de otras películas, y aquí en este caso será en Netflix, la gente se dará cuenta que es una serie divertida, que es cómica, que hay drama, que hay acción, que hay muchísimos elementos. Se van a sorprender, se lo van a pasar muy bien. Hay un gran sentido del humor en toda la serie, una ironía. Es una serie muy divertida, al mismo tiempo que muy profunda. En fin, creo que es una serie que va a sorprender a todo el mundo. Os invito a todos el viernes 15 de mayo a conectaros en Netflix a ver White Lines, la última serie de Ale Espina. Os vais a divertir porque es una gran serie.